México es conocido por ser un país de gran cultura, gastronomía y ser uno de los países más grandes del mundo. A su vez, es conocido por su alta tasa de criminalidad y corrupción. Pero de eso no va este video. Resulta que México, actualmente, es la segunda economía más importante de América Latina. A pesar de que suele ser subestimado por la relación fronteriza con su vecino del norte, Estados Unidos, este supo aprovechar su proximidad con los norteamericanos, convirtiéndose en una ventaja estratégica que lo ha impulsado a tener un crecimiento económico impresionante. Ambos países comparten una frontera de 3.145 kilómetros, 54 puntos fronterizos y 4 zonas horarias, lo que ha generado una relación comercial sólida y beneficiosa para ambos, aunque especialmente para México. Esto se refleja claramente en la distribución del Producto Interno Bruto per cápita en sus 31 estados, un indicador indirecto de la actividad económica y los ingresos. Al saber esto, me surgieron dudas. ¿Cómo logró México posicionarse como una de las economías en potencia más importantes? ¿Realmente es rico? Y más aún, ¿por qué? Si tiene tanto poder adquisitivo, sigue existiendo una pobreza significativa en el país. Acompáñame a averiguarlo. Para comenzar, hay algo que debemos entender, y es que las regiones del norte de México, que comparten frontera con Estados Unidos, concentran la mayor parte del Producto Interno Bruto. Estas áreas han logrado establecer una base de exportación sólida y dependen mucho menos de las materias primas en comparación con el sur del país. Sin embargo, esta tendencia está comenzando a extenderse a otras regiones del país. El crecimiento económico reciente, especialmente en estados del sur como Oaxaca y Tabasco, ha sido impulsado por el fenómeno conocido como nearshoring. ¿Y qué es este nearshoring? Se trata de una práctica que consiste en trasladar operaciones empresariales a un país cercano en lugar de uno distante, por lo que empresas estadounidenses, europeas y asiáticas han comenzado a mover sus operaciones a México, lo que ha generado un flujo significativo de inversión extranjera. En 2023, México registró el mayor crecimiento anual en inversión extranjera, con un aumento del 18%. Esto quiere decir que estas industrias tuvieron la visión de abrir fábricas o anexos en el país con la idea de que sus productos puedan ser transportados a Estados Unidos con mayor facilidad y menos costos. Este crecimiento es impulsado por las tensiones globales, especialmente entre Estados Unidos y China, y por las crecientes guerras comerciales y aranceles que han hecho que la fabricación en China sea menos atractiva para empresas estadounidenses y europeas. Eso sí, tampoco es que México se convierta en el mayor exportador global, pero sí representa una gran oportunidad de crecimiento. De hecho, en febrero de 2024, México superó a China como el principal proveedor de importaciones para Estados Unidos. Este avance ha consolidado a México como una de las economías de más rápido crecimiento dentro del G20 en 2023, acompañado por un aumento récord en los salarios. No obstante, México todavía enfrenta problemas muy importantes. Sigue siendo un país profundamente desigual, con una gran parte de la riqueza concentrada en una pequeña porción de la población. Es el segundo país con mayor desigualdad de ingresos entre las naciones de la OCDE y aproximadamente un tercio de la población vive en pobreza, aunque esta cifra ha mejorado desde el 43% registrado en 2016. Sin embargo, hablaré de esto más adelante, pero ten presente este hecho. Como otro inconveniente, aunque no será el enfoque central del video, es bueno mencionarlo. México es conocido por sus altos niveles de actividad ilícita, especialmente relacionados con el narcotráfico. Los elevados índices de crimen, movida de sustancias y demás no suelen ser compatibles con la inversión empresarial, lo que ha frenado parte de su crecimiento económico y ha contribuido al surgimiento de un amplio sector informal. A pesar de estos obstáculos, las oportunidades de desarrollo en México son significativas, especialmente con el auge del nearshoring y su creciente relevancia en el comercio global. Si el país logra superar estos problemas a nivel interno, tiene el potencial de transformarse en una economía aún más competitiva y estable, una que podría competir con grandes en el mercado global. Ahora, con todo eso en mente, creo que es momento de viajar al pasado. Para que se entienda cómo ha crecido el país, es bueno que veamos cómo México dio ese avance a convertirse en una nación desarrollada y rica. Pero antes de continuar,
déjame invitarte a que te suscribas. De esa manera no te pierdes en nuevos videos. Ahora sí, continuemos. Verás, desde la era colonial, la economía de México se ha caracterizado por la extracción de recursos. Como vimos anteriormente, México es un país muy grande, con una gran riqueza de recursos naturales, destacándose por su abundancia de plata y otros minerales, lo que atrajo una considerable inversión por la minería. Aún así, el evento más importante en el desarrollo de la economía de México ocurrió en el descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo a principios del siglo XX. El hallazgo del campo petrolero de Cerro Azul en 1916 fue particularmente relevante, ya que, aunque se sabía que existía petróleo en el Golfo de México, nadie imaginaba la magnitud de las reservas. Cuando se descubrió este campo fue el más productivo del mundo, con una producción de más de 260,000 barriles de petróleo al día. Este hallazgo y otros campos similares impulsaron a México a convertirse en uno de los principales productores de petróleo a nivel mundial en el siglo XX, lo que tuvo un impacto profundo en su desarrollo económico durante las siguientes décadas. La exportación de petróleo permitió a la nación generar ingresos especialmente en periodos de precios altos del crudo. Aunque al principio el desarrollo y la extracción de petróleo fueron manejados por empresas privadas, al gobierno mexicano no le gustó mucho esto, por lo que rápidamente tomó la decisión de nacionalizar la industria. En 1938 se creó Pemex, la empresa estatal de petróleo. Eso significaba que la exploración, extracción y venta de petróleo y gas natural pasaron a ser gestionados por el Estado. Esta medida trajo varias ventajas, principalmente que los ingresos de Pemex se convirtieron en una fuente de financiamiento para el gobierno. Representaba entre el 30 y el 40% de los ingresos fiscales totales. Después de la Gran Depresión Mundial a finales de la década de 1920 y 1930, la economía de México comenzó a crecer de manera constante. Para 1950, el país parecía estar listo para un despegue económico, que se concretaría durante el periodo conocido como el Milagro Mexicano. En esta etapa, una mayor cantidad de trabajadores se trasladaron a las ciudades. La manufactura aumentó su participación en el Producto Interno Bruto. La producción agrícola comenzó a declinar y la educación se expandió rápidamente en todo el país, lo que llevó a un aumento en las tasas de alfabetización. Entre 1950 y 1981, el PIB real de México creció a un ritmo anual de 6.5%. A pesar del alto crecimiento poblacional, el Producto Interno Bruto per cápita por persona en edad de trabajar creció un 3.6% anual. Durante este periodo, el gobierno mexicano realizó fuertes inversiones en áreas para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, como la salud, la educación y la infraestructura. Las expectativas de un mayor crecimiento se vieron nuevamente reforzadas en 1977, cuando nuevos descubrimientos de campos petroleros aumentaron en un 151% las reservas probadas de petróleo de México. Con este hallazgo, el gobierno amplió aún más su gasto público, lo que permitió por primera vez en la historia del país satisfacer completamente la demanda de educación preescolar y primaria. Sin embargo, a principios de la década de 1980, las cosas comenzaron a complicarse para México. El uso de los ingresos petroleros, que había sido una bendición durante tantos años, se convirtió rápidamente en una maldición. Durante los años 70, México generó grandes ingresos por exportaciones, lo que le permitió endeudarse considerablemente para financiar su expansión del sector público. Como resultado, la deuda externa del país pasó de 4.3 mil millones de dólares en 1970 a 58.9 mil millones de dólares en 1982. El rápido desplome de los precios del petróleo a finales de los 70, causado por un exceso de oferta en el mercado global, significó que los ingresos por exportaciones de México cayeran drásticamente, mientras que el gasto público se mantuvo relativamente constante. Esto resultó en un déficit público del 17.6%. México y otras naciones latinoamericanas exportadoras de petróleo ya no pudieron cumplir con sus pagos de deuda. Y finalmente, en 1982, el gobierno mexicano dejó de pagar sus préstamos, lo que dio inicio a la crisis de deuda de 1982. El resultado fue una década de estancamiento, alta inflación y bajo crecimiento económico.
Ok, tengo que aclarar algo aquí. Verás, los países con gran explotación petrolera no pueden depender exclusivamente de esto. Esto es porque, al igual que las frutas, la compra del petróleo va por temporada. Sí, suena algo raro, pero es cierto. Distintos países adquieren fuentes de petróleo extranjero para cubrir su demanda. Una vez que se abastecen, tienen otro proveedor o cesan negociaciones, el país productor de petróleo queda sin ese ingreso. Venezuela es un ejemplo claro. Dejando de lado la política, hubo un momento donde era un gran productor de este material y cuando la compra se redujo, la producción se vio afectada. Por ende, la economía también. De ahí a que no se puede depender de una fuente de ingreso o que sea esta tu principal. Requieres de un equilibrio. Esto es como un sitio turístico. En temporada alta hacen mucho dinero, pero en las bajas no ganan casi nada. Bien, volviendo a México, ese momento que vivió se le llamó la década perdida. Debido a la crisis económica de los años 80, la economía de México experimentó una recuperación cuando los precios del petróleo volvieron a subir. El país se benefició enormemente del ciclo alcista a fines de los 90 y principios de los 2000, cuando la mayoría de los productos básicos experimentaron un crecimiento real de precios de 2 dígitos. Esto permitió que la economía mexicana comenzara a recuperar su ritmo de crecimiento. Hoy en día, el petróleo sigue siendo un elemento crucial de la economía mexicana, representando aproximadamente el 20% de los ingresos del gobierno. Sin embargo, alejarse del petróleo como fuente principal de crecimiento económico e ingresos ha sido un objetivo deseado por el gobierno mexicano desde hace décadas. Desde los años 90, el objetivo se ha materializado en varias áreas, empezando por el comercio. En 1994, México ingresó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAN, junto con Canadá y Estados Unidos, lo que permitió a México y Canadá comerciar libremente con Estados Unidos, reduciendo los aranceles sobre la mayoría de los bienes y servicios y eliminando muchas barreras para las inversiones transfronterizas. La reducción de estas barreras permitió que las exportaciones mexicanas crecieran significativamente como proporción del Producto Interno Bruto. Las exportaciones se duplicaron, pasando de un 20% en el 94 a un 41% en 2021. En el mismo periodo, el valor de las exportaciones mexicanas en dólares constantes aumentó más de 4 veces, alcanzando los 465 mil millones de dólares, un ritmo comparable al de países como Tailandia y Malasia. México también ha diversificado considerablemente sus exportaciones. El enfoque ha cambiado de los productos agrícolas y el petróleo hacia bienes manufacturados más intensivos en mano de obra, como la electrónica y autopartes, industrias que han experimentado un crecimiento exponencial. Tras la crisis de los años 80, México tenía altos niveles de deuda pública, pero los superávits comerciales derivados del Tratado de Libre Comercio permitieron acumular grandes reservas de divisas y reducir esa deuda total. Además de aumentar los ingresos del gobierno, el comercio ha tenido varios efectos positivos en la economía mexicana. Aunque el Tratado de Libre Comercio fue reemplazado por el acuerdo USMCA, la reducción de aranceles y barreras comerciales, junto con la proximidad de México a la economía más grande del mundo, ha generado un auge en las inversiones extranjeras directas, o IED, las cuales se estiman que son un 60% más altas gracias al acuerdo. La industria manufacturera, en particular, se ha beneficiado por las inversiones extranjeras directas, expandiendo y modernizando sus operaciones. Muchas empresas estadounidenses han trasladado parte de su producción a México para establecer centros de fabricación y reducir costos. El estímulo de inversión derivado del Tratado de Libre Comercio también ha generado la creación de muchos nuevos empleos, ofreciendo una fuente viable de ingresos para muchos mexicanos y facilitando su transición hacia un empleo formal, lo que les otorga pensiones y seguridad laboral, beneficios que no tenían anteriormente. Estos empleos también tienden a estar en industrias que requieren niveles de habilidad más altos que los trabajos agrícolas o de baja calificación tradicional. La creciente demanda de empleos más calificados ha impulsado a los trabajadores a buscar educación superior y capacitación técnica, lo que ha mejorado las habilidades de la fuerza laboral local y ha aumentado su potencial de ingresos. La práctica de nearshoring, que, como dije, implica mover operaciones a países cercanos, no se limita solo a empresas de Estados Unidos.
sino que también ha sido adoptada por empresas europeas y chinas. Debido al aumento de los costos de envío y las guerras comerciales, muchas empresas chinas están invirtiendo miles de millones de dólares en México para evitar perder su principal mercado, Estados Unidos. En 2023, la mayoría de este gasto adicional fue reinversión de empresas ya establecidas en México, lo que sugiere que el fenómeno de nearshoring apenas está en sus primeras etapas y que México continuará creciendo como una potencia manufacturera. Los nuevos requisitos establecidos por el USMCA también exigen que un porcentaje determinado de los bienes sean fabricados en América del Norte para que estén exentos de aranceles, por ejemplo, un 75% de los automóviles. Esto ha provocado un aumento en la cantidad de plantas de ensamblaje en todo el país, donde se puede colocar una etiqueta que diga "Hecho en México" para reducir costos. Este flujo de inversión en estas áreas probablemente tendrá un efecto multiplicador significativo en la economía, ya que aumentará el gasto en otras áreas como infraestructura y telecomunicaciones. A pesar del sentimiento general de optimismo en torno a la economía mexicana, persiste el temor de que México aún carezca de algunos ingredientes clave para convertirse completamente en una nación desarrollada. Entre 1980 y 2019, el Producto Interno Bruto Real per cápita de México creció en promedio solo un 0.7% al año, lo que está muy por debajo de países similares que comenzaron con una situación económica comparable. Desde la década de 1980, el crecimiento económico de México ha sido limitado por un bajo aumento en la productividad total de los factores, lo que significa que, aunque la fuerza laboral ha crecido, la eficiencia en el uso de los recursos no ha mejorado significativamente. En comparación con otros países de ingresos similares como Chile, que creció un 3% en promedio, y Corea del Sur con 5.3%, México ha tenido un desempeño más modesto, especialmente en cuanto a la productividad. La expansión de la fuerza laboral ha impulsado el crecimiento, pero este aumento en los recursos humanos no ha sido acompañado de una mayor eficiencia en su utilización. Esto ha resultado en una brecha significativa entre el crecimiento del empleo y los avances en productividad. Se espera que este auge en la fuerza laboral termine alrededor de 2030, debido a una tasa de fertilidad de solo 1.9 hijos por mujer, mucho menor que el número necesario para mantener estable la población entre generaciones. Otro factor que limita la productividad y el crecimiento económico de México son los bajos niveles educativos. Actualmente México tiene una de las tasas más bajas de logros educativos y de matrícula escolar en los países de la OCDE. Aunque esta situación ha mejorado gradualmente, sigue siendo un obstáculo para el desarrollo económico. Una mejor educación aumentaría las habilidades de la fuerza laboral, lo que permitiría un uso más eficiente de las tecnologías ya existentes y por ende una mayor producción, lo que se traduciría en salarios más altos. Mejorar los resultados educativos también podría ayudar a resolver algunos de los problemas estructurales que frenan el crecimiento de la productividad, como la desigualdad en el acceso y la calidad en la educación entre las zonas urbanas y rurales. Otro factor que afecta la productividad en México es su gran sector informal. En las economías modernas y desarrolladas, la mayoría de las empresas están registradas formalmente y pagan impuestos, pero en México alrededor del 24% del Producto Interno Bruto y el 55% del empleo provienen de la economía informal. Las empresas informales, que son principalmente pequeñas y no están reguladas ni grabadas, no pueden acceder a beneficios como salud o pensiones, ni tampoco tienen acceso a financiamiento bancario. Esto limita su capacidad de crecimiento y, al mismo tiempo, reduce la recaudación de impuestos por parte del gobierno. A pesar de las reformas bancarias importantes que se implementaron después de las crisis financieras de los años 90, el sistema financiero mexicano sigue siendo notablemente débil en cuanto al crédito disponible para las empresas y los hogares. En el siglo XXI, el crédito interno al sector privado en México representó solo el 24% del Producto Interno Bruto, en comparación con el 99% en Chile, 51% en Brasil y el 131% en Corea. Esta falta de acceso a crédito limita la formación de capital productivo, la innovación y, en última instancia, el crecimiento económico. México claramente tiene un gran potencial para convertirse en una nación desarrollada, pero la dependencia excesiva del comercio puede ser tanto una bendición como
como una maldición para una economía. La magnitud de su relación con Estados Unidos es una preocupación, ya que ese país representa el 80% de las exportaciones mexicanas, lo que significa que cualquier cambio en esta relación comercial podría tener un impacto en la economía y en los empleos de los mexicanos. Esto es crucial en 2025. Debido a los resultados de las elecciones en Estados Unidos y México, no sabemos cómo podría afectar las relaciones entre ambos países, donde quizás sus economías puedan verse en juego. Aún así, la proximidad de México a la economía más grande del mundo lo coloca en una situación especial, ya que se está beneficiando de la desglobalización y del movimiento de inversión hacia afuera de China. A pesar de esto, el comercio y la manufactura jugarán sin duda un papel fundamental en el crecimiento futuro de México. A diferencia de algunas economías europeas, México también tiene una población muy joven que sigue creciendo, lo que implica que más personas ingresarán al mercado laboral y que no estarán tan afectadas por los grandes gastos de bienestar social como salud y pensiones que enfrentan muchos países europeos. Se espera que el crecimiento de México continúe en los próximos años, especialmente a medida que el fenómeno de nearshoring crezca. Sin embargo, lo que México necesita asegurarse de hacer es utilizar de manera efectiva la entrada de inversión y capital para desarrollar la capacidad económica a largo plazo y reducir la desigualdad, en lugar de malgastar esos recursos. Y hablando de desigualdad, llegó el momento de hablar sobre la gente. A nivel macro vimos que México está tratando de posicionarse, pero ¿qué hay de las personas? México enfrenta una compleja realidad que combina avances en la reducción de la pobreza con una persistente desigualdad estructural que afecta a millones de sus habitantes. A pesar de los esfuerzos y las políticas implementadas en los últimos años, más de 46 millones de personas viven en una situación de pobreza, lo que equivale al 36.3% de la población. Eso es según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o también conocido como Coneval. Este organismo proporciona herramientas para medir y evaluar las políticas sociales, pero los desafíos persisten. Dentro de esta población en pobreza, el 29.3% se encuentra en condiciones moderadas, mientras que el 7.1% vive en pobreza extrema, lo que significa que 9.1 millones de personas no pueden satisfacer sus necesidades básicas. La pobreza extrema implica una falta de acceso no solo a alimentos, sino también a servicios esenciales como agua potable, una vivienda digna y educación. A pesar de las reducciones recientes en los índices de pobreza general, la magnitud de estas cifras refleja la profundidad de los retos sociales y económicos que enfrenta el país. El acceso desigual a derechos básicos como la seguridad social y la salud es una característica persistente de la pobreza en México. Según el Coneval, la carencia más común entre la población es la falta de acceso a la seguridad social, que afecta al 50.2% de los mexicanos. Esto se suma a problemas en el acceso a servicios de salud, que impactan al 39.1% de la población, y el rezago educativo, que afecta al 19.4%. Estos indicadores no solo reflejan desigualdades económicas, sino también las dificultades para garantizar el ejercicio de derechos fundamentales. Los esfuerzos por reducir la pobreza han tenido grandes avances en algunos aspectos, gracias a programas de transferencias monetarias, pensiones no contributivas y ayudas de emergencia. Estos instrumentos han sido claves durante momentos críticos como lo fue la pandemia de COVID-19, cuando la pobreza alcanzó niveles alarmantes. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el CEPAL, en 2020 el 29.9% de los mexicanos vivía en pobreza, cifra que se redujo al 22% en 2024. Sin embargo, aunque los programas de transferencia han mostrado eficacia, los montos asignados suelen ser insuficientes para cerrar completamente la brecha de ingresos y garantizar una vida digna. En comparación con otros países de América Latina, México se encuentra en una posición intermedia en cuanto a pobreza relativa, pero destaca por su cantidad absoluta de personas afectadas debido a su gran población. Países como Honduras, donde el 50.7% de la población vive en pobreza, o Colombia con un 27.3%,
enfrentan retos similares en términos porcentuales, pero la escala del problema en México es mucho mayor. Esto resalta la necesidad de implementar políticas públicas más efectivas y específicas para abordar la desigualdad en el país. La inflación y su impacto en los precios de los alimentos han agravado las condiciones de pobreza extrema. Cuando los precios de los alimentos aumentan más rápido que los otros bienes, la línea de pobreza extrema también sube, dejando a los hogares más vulnerables en una situación aún más precaria. A pesar de la reciente desaceleración de la inflación, las familias en situación de pobreza extrema continúan siendo altamente vulnerables a fluctuaciones económicas y a crisis imprevistas. El informe de evaluación de la política de desarrollo social en 2024, presentado por el Coneval, no solo describe la magnitud del problema, sino que también subraya la importancia de implementar políticas integrales y multidimensionales. Estas políticas deben considerar las necesidades específicas de cada grupo poblacional y coordinar esfuerzos para garantizar el acceso a derechos sociales básicos. José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval, destacó que estas medidas deben diseñarse con una perspectiva a largo plazo para mitigar los efectos de la desigualdad estructural. A pesar de los desafíos, México ha mostrado que los programas sociales pueden ser efectivos cuando están bien orientados. Sin embargo, para lograr un impacto sostenible, es necesario fortalecer los sistemas de información social y garantizar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan. Esto requiere no solo inversión pública, sino también una vigilancia constante para evitar que los beneficios se concentren en sectores específicos. En el contexto latinoamericano, México sigue siendo uno de los países con mayores índices de pobreza, junto con Argentina, Colombia y Honduras. Pero los avances logrados en la última década demuestran que es posible reducir las cifras con políticas adecuadas. La CEPAL ha señalado que las transferencias públicas han sido un factor determinante para la disminución de la pobreza en países como Brasil, Colombia y México. A pesar de esto, aún queda un largo camino por recorrer para cerrar las brechas sociales y económicas. Para concluir con este video, puedo decir que México ha cambiado mucho económicamente y gracias a esos números podrá competir con grandes del mercado. Aún así, no debe confiarse, puesto que depender del petróleo les jugó mal en el pasado. Y lo mismo puede ocurrir con las exportaciones, en especial con la nueva presidencia en el norte. Espero que pueda llegar a buenos términos, pero sobre todo, preste la debida atención a su pueblo. La situación de pobreza es alarmante, aunque confío que lograrán salir mientras continúen expandiendo sus ingresos económicos, ampliando las oportunidades de millones de personas. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que México se convierta en un grande en el mercado global? ¿O solo es cuestión de tiempo para otra crisis? No olvides suscribirte para que no te pierdas de los nuevos videos. Nos vemos en la próxima.